Nos hundimos todos, nos acabamos todos. Es el pago por su silencio. A hablar con Semana. Dice el precio del silencio. El gobierno está pagando con dineros públicos el silencio de Armando Benedetti. Su nombramiento como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas por el presidente Gustavo Petro. Su nombramiento como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma, debe ser explicado por el presidente Gustavo Petro. El nuevo embajador no es un experto en alimentación ni en agricultura. Su misión previa en la diplomacia como embajador en Venezuela resultó decepcionante porque abandonó varias veces su cargo para estar en Colombia o viajar a Estados Unidos sin permiso de la Cancillería. Incluso la visa de ingreso a Estados Unidos le fue cancelada por el Departamento de Estado porque consideran que abusó del pasaporte diplomático. Como si faltaran motivos para que el gobierno no hiciera esta designación, Colombia cerró hace 25 años su embajada ante la FAO por razones prácticas y de austeridad. Nadie ha echado de menos esa representación diplomática en un cuarto de siglo. Las gestiones ante el organismo multilateral las ha cumplido sin inconvenientes la Embajada de Colombia en Italia. Lo único que explica el nombramiento de un funcionario pobremente preparado para un cargo que además no se necesita es el pago por su silencio. Cuando estalló el escándalo de Marelvis Mesa, la niñera al servicio de la entonces jefa del gabinete presidencial, Laura Sarabia, el nombre de Armando Benedetti no aparecía por ninguna parte. Sin embargo, y como en su momento lo revelé, Marelvis había llegado de Venezuela en un avión privado junto con el entonces embajador, su antiguo patrón Armando Benedetti, directamente a hablar con Semana. Investigando las circunstancias que antecedieron la publicación, me encontré con un mensaje de WhatsApp enviado por Benedetti a Sarabia el jueves 25 de mayo de 2023, 2 días antes de la carátula de Semana. El embajador sugiere que tiene el poder de impedir la divulgación de los hechos. Acabo de hablar con Vicky después de lo que me dijiste sobre la Mari. Tenía razón. Es posible que se pueda evitar esas circunstancias. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. Y ahí sale un pantallazo del mensaje. Esa velada amenaza no era la primera que Benedetti profería. Días antes, de acuerdo a unos audios que divulgó Semana, le había dicho a Sarabia: yo no me voy a dejar mamar gallo. Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga. El mismo día que se conocieron esos audios, Armando Benedetti aceptó hablar conmigo para cambio. En la entrevista titulada "Para mí era más fácil amenazar al presidente que a Laura", el ahora embajador ante la FAO me dijo: a ver, yo no tengo muchísima, sino toda la información de lo que pasó en la campaña, por lo cual puedo decir que no hay nada irregular y al mismo tiempo que yo no haría nada parecido a lo que dicen. Pero sí digo que de 100 llamadas que recibo, 99 son porque creen que yo tengo información de la financiación o de la vida privada del presidente. Y no es así. Eso es un mito, una leyenda. En esa entrevista, que quizás ustedes quieran volver a ver, ahí está el link, Benedetti asegura: ella en algún momento de la pelea dice, entonces a mí no me joda más y amenace al presidente y no a mí. Si yo la tengo enfrente, la mato. Tú te la estás tirando de amenazada, entonces ahora sí, hijo de puta, graba. Entonces ahora sí hay amenaza para ti y para el presidente. Ahora sí se va a armar un verguero. Bueno, me disculpo por este lenguaje. Entonces ahí le digo, tal tema, para mí era más fácil amenazar al presidente que a ella. ¿Y con qué tema pensaba amenazar al presidente Petro?, le pregunté. No, no tenía nada pensado, asegura Benedetti. Es un tema ahí y no es una amenaza. Es que ella me reta a mí de forma... Ahí es cuando yo monto en ira y le doy una patada a la mesa que tenía al lado. ¿Tú quieres que te amenace de verdad? ¿Tú te sientes amenazada? Cuando no ha habido amenaza. Entonces yo te amenazo con esto y se lo dices al presidente. Y es algo en lo que nada tiene que ver Mari. Mari no existe ahí. Está conmigo en Venezuela, pero nada tiene que ver con los planes. El presidente no me quiere creer, pero yo no soy conspirador. Yo no construyo la conspiración. Pero en la conversación surge la palabra amenaza. Está el reto de Laura Sarabia diciendo amenaza al presidente y el disgusto suyo. ¿Con qué se supone que iba a amenazar al presidente?, le insistí. A ver, no es un tema que yo crea que pueda ser amenazante. Es algo que surge en medio de una rabia y una pelea, y el tema, si lo supiera, no te lo podría decir. El presidente Petro respondió: yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales. Cuesta trabajo creer
que este nombramiento no es un chantaje ni un favor. Bueno, esa es la columna de nuestro compañero. Tremendísima, y tiene absolutamente toda la razón, pero toda la razón. Ese nombramiento es una absoluta vergüenza, no tiene el petrismo cómo defenderlo, es decir, por ningún lado. Sí, y está comentando con una gente otros periodistas que tal vez cuando María Jimena Duzán sacó esa columna del tema de las supuestas adicciones del presidente, se decía informalmente que era también una manera de supuestamente ayudar a Petro para que él escapara de esos chantajes que le tiene Benedetti, que al parecer son de orden personal, sobre su vida personal. No sé si ustedes hayan oído algo parecido. Sí, yo también oí eso, que era casi que un llamado desde dentro para arrinconar a Petro y para que se pudiera sacudir de ese chantaje. Aunque lo que uno oye en los audios que él mandó, habla también de cosas concretas que pasaron en la campaña, ¿no? De 15.000 millones que los mandó para el Pacífico. Bueno, da muchas pistas. Hasta la cosa de que él es como las Torres Gemelas, como Osama Bin Laden, que es inmola. Algunos quisieron leer en eso de las Torres que hacía alguna referencia al clan de los Torres. Pero en todo caso sí estaba avisando en esos audios, es clarísimo, notificando de todo lo que sabe. Y ahí se habla de muchísima plata, 15.000 millones de pesos, más todo ese tema personal que tú decías, ¿no? Que es como un gran rumor que se extiende ahí, ¿no? Daniel Samper Pizano, prenda el micrófono, por favor. Nada. No. Otra vez el micrófono. Creo que debe estar todavía abierto el link de Google, don Daniel Samper Pizano, y allá debe tener atrapado el micrófono. Cierre la ventanita del Google Meet y ya se le habilita este audio. Lo voy a sacar para que vuelva a entrar. Bien, continuamos, Ana. Lo que dice Daniel Coronel en su columna, además, pues es muy cierto, es una elección muy estratégica de esa embajada porque no requiere beneplácito del Estado que lo va a recibir, o sea, no se va a someter a que lo rechacen. Es en Italia, con lo cual él, creo que como ciudadano italiano, pues en cualquier momento puede terminar pidiendo asilo si las circunstancias judiciales de él así lo ameritan. Y creo que Italia incluso no tiene convenio de extradición con Colombia. O sea, prácticamente lo que está haciendo Benedetti es encontrar o forzar a Petro, o lo que está haciendo Petro con Benedetti más bien, es garantizarle una embajada que le permita también guarecerse de cualquier problema jurídico que pueda tener hacia el futuro. O sea, prácticamente ofrecerle una guarida, no solamente una embajada, ¿no?